Vale, bien. Bueno, lo primero quería agradecer también por mi parte a toda la asociación de ACU y a Luisana que me ofrecieran este proyecto, porque bueno, ha sido la verdad un trabajo que me ha hecho mucha ilusión. Lo importante que a ustedes les resulte útil, al fin y al cabo para eso se ha hecho. Y lo que pretendemos con esta charla es dar algunas pinceladas, luego todo se detalla mucho mejor en la guía, pero por lo menos dar unas pinceladas con las que nos podamos ir de aquí con la idea de que hemos aprendido algo. Daros también vosotros las gracias por venir hasta aquí, porque bueno, no deja de ser un domingo por la mañana, que parece que todo da un poco más de pereza, así que de verdad que muchísimas gracias a todos. Y sin más voy a comenzar, porque bueno, la mañana va a haber luego otra charla que seguro que va a ser también de vuestro interés y no vamos a alargarnos demasiado. Utilidad de la alimentación en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, me gustaría comenzar un poco viendo los objetivos de una alimentación saludable, porque eso es algo que debería tener en cuenta cualquier persona, independientemente de que tuviera o no una patología, pero especialmente en aquellas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, para cuidar su sistema digestivo. Por un lado está el concepto de que sea sano. Todo el mundo habla en alimentación de cosas que sean sanas, pero entiendo que ese es un concepto un poco etéreo y un tanto abstracto, con lo cual hay diferentes teorías, también es verdad, pero vamos a ver lo que tendría que caracterizarla. Una de las cosas sería que fuera completa en cuanto a vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, las grasas que están tan desnostadas y sin embargo hay algunas que son muy importantes, y por supuesto que esté balanceada en esos nutrientes. Otra de las cosas sería que fuera suficiente, con un aporte calórico adecuado y adaptado a nuestra actividad física y psíquica. Con esto quiero hacer hincapié porque es verdad que en las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal, sus diferentes tipos, o también otros trastornos digestivos, es verdad que por esa las molestias que van asociadas a la sintomatología, es probable que la gente tienda a estar más inapetente, que bueno, nos cueste más en determinados momentos comer lo suficiente, y bueno, eso también puede dar lugar a situaciones de infrapeso que no son nada recomendables. Por un lado, mantener un peso adecuado nos ayuda a combatir el cansancio, la debilidad muscular, la falta de concentración, puede favorecer la osteoporosis, que también en enfermedad inflamatoria intestinal hay un mayor riesgo, entonces hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, también hay que tener cuidado con la otra parte de la balanza, con el equilibrio y con no pasarnos al sobrepeso, que al fin y al cabo es lo más habitual en las sociedades actuales y está relacionado, yo creo que como todos sabemos, con enfermedades metabólicas como aumentar el riesgo de la diabetes, aumentar el riesgo de colesterol y bueno, diferentes enfermedades cardiovasculares que actualmente son la primera causa de muerte en los países occidentales. Entre otros de los objetivos que tendríamos, ya más centrándonos en la enfermedad inflamatoria intestinal, sería que fuera respetuosa con la mucosa intestinal. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo vamos a ir detallando, pero bueno, en principio, por poner un ejemplo, evitar ciertos alimentos irritantes. Es verdad que hay una variabilidad personal y que no todo el mundo le cae bien o mal lo mismo, pero es verdad que hay alimentos que son irritantes, como puede ser el café o el alcohol, que tienden a que la mucosa esté más inflamada y por lo tanto predisponernos para un empeoramiento de la sintomatología. Hablamos también de alimentos fácilmente asimilables, cuidado con ciertos alimentos indigestos, que bien porque tengan un tipo de fibras insolubles, como son los presentes en algunos cereales integrales, o bien porque la forma de cocinado no sea la adecuada para ese alimento, realmente pues nos pueden empeorar esa sintomatología. Y por supuesto que sea satisfactoria, que sea personalizada, que sea variada, que sea sabrosa, para gustos colores, pero eso también es un punto importante. La comida es algo que hacemos varias veces al día y obviamente se tiene que procurar disfrutar de ello. A veces es complicado porque es verdad que a veces andamos corriendo y te aparece la gente pidiéndote una barrita que sustituye la comida entera y esas cosas son difíciles, por no decir imposibles, si queremos tener una alimentación sana y variada.
Vamos a ver entonces recomendaciones, haciendo hincapié en las que son más útiles en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tendríamos por un lado la de disfrutar de los alimentos evitando el miedo. Es cierto que a veces cuando un alimento nos ha caído mal, pues luego, al menos durante unas semanas, tendemos a evitarlo. Tenemos que ser conscientes de que el intestino en la enfermedad inflamatoria intestinal puede estar un tanto irritado y que ese alimento no tiene por qué haber sido la causa. Es como cuando tiene uno una herida o una irritación en la piel y la roza con una tela. En realidad la tela no tiene por qué haber sido la causante de esa irritación, pero sí te hace consciente de que está ahí. Con lo cual, tenemos que ser precavidos en cuanto a los alimentos que decidimos, tener precaución con ellos y que no sea simplemente la primera vez que este alimento nos ha caído mal. También hablo de comer con tiempo, evitando el estrés y de comer ordenadamente en cuanto a los horarios, porque son cosas que se han visto que influyen en una mejor digestión. Incluso, bueno, a las personas con diabetes, por la fisiología y demás de nuestro cuerpo, es mejor tener unos horarios, dentro de lo que se pueda, bastante constantes. Y por supuesto se evita el estrés porque el estrés, el sistema nervioso está muy relacionado con el sistema digestivo. Lo vamos a ver yo creo que también en la próxima charla. Pero bueno, se habla del intestino como el segundo cerebro por la cantidad de neuronas, de neurotransmisores y de sustancias relacionadas con el sistema nervioso que contiene. Entre otras las recomendaciones que me gustaría incluir aquí sería el del reparto de la ingesta. Yo creo que ahora esto es algo que se escucha bastante, que antes, se hablaba de no picar entre horas y demás. Una cosa es estar todo el día picando, pero otra cosa es que, con la elevada actividad que la mayoría de las personas tienen hoy en día, es bastante adecuado que se reparta la ingesta en 4 o 5 veces al día. Obviamente no es lo mismo una persona que se levanta a las 7 de la mañana que una persona que se levanta a las 11, y eso hay que verlo también un poco de manera individualizada. Pero el reparto de la ingesta en comidas más pequeñas facilita su digestión, con lo cual siempre puede ser una ayuda y un punto a favor. También cocinar adecuadamente, como comentábamos antes, pues hay alimentos que necesitan un mayor tiempo de cocinado para que resulten digestivos y no hay que excluirlos de la alimentación, sino aprender a cocinarlos. De hecho, en la guía vais a ver diferentes trucos para ayudar con alimentos que pueden ser un poco más problemáticos y que cocinados adecuadamente sí que nos va a facilitar que los incluyamos en nuestra dieta habitual. Y luego también está hablar de que, en cuanto a las dietas de exclusión que manejan algunos pacientes, las dietas hipocalóricas, cualquier tipo de dieta en general, lo recomendable para cualquier persona, pero especialmente para los afectados por este tipo de patologías, se debería hacer bajo una supervisión profesional. Esto es debido a varias cosas. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto que es cierto que una dieta personalizada mejora la sintomatología y la calidad de vida del paciente, pero también se ha visto que los consejos generales pocas veces realmente nos ayudan en nuestro día a día. Entonces, aunque sí que hay una serie de pautas que debemos conocer y que nos pueden ayudar, lo que más se ha visto que funciona son las dietas personalizadas. A mí me han contado casos de decir personas en las que yo tengo comprobado que las manzanas que son de piel verde me caen mal y las de piel roja me caen bien. Con lo cual a veces se llega a un punto de tener que, personalizar, individualizar, que es algo que lleva tiempo, necesita paciencia, necesita constancia y siempre está bien que se haga bajo una supervisión profesional que tenga en cuenta nuestras necesidades de calorías y también de nutrientes. Vamos a hablar un poco entonces de los nutrientes que necesitaríamos. A ver, las grasas, me gusta hacer hincapié en ellas porque es verdad que han sido muy denostadas durante años y cada vez más en los últimos años se está viendo su importancia. Tenemos, por ejemplo, hablamos aquí de grasas saludables un poco en general, pero hay diferentes grasas, no solo las que se nombran aquí, que son muy importantes para el organismo. El aceite de oliva virgen, subrayo lo de virgen porque es verdad que una vez que está refinado pierde la mayoría de sus propiedades, o los aceites de pescado, que son muy interesantes en enfermedad inflamatoria intestinal porque es verdad que tienen cierta capacidad antiinflamatoria. Son los omega 3, que yo creo que cualquier persona que esté un poco introducida en el mundo de la alimentación o de la suplementación los debe de conocer.
Hablamos aquí de los glúcidos complejos, que bueno, tradicionalmente se han recomendado mucho en enfermedad inflamatoria intestinal, fundamentalmente porque algunos de ellos, como el arroz o la patata, son suaves a nivel digestivo y por lo tanto pueden evitar ciertos problemas de digestión. En cualquier caso, insisto en lo de complejos porque luego están los glúcidos que se llaman simples, tipo los azúcares, que producen una serie de desequilibrios, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que sube mucho la glucosa en sangre, que vamos a ver que también afectan a la inflamación. Y luego hablaríamos de proteínas completas, más digestivas, como los pescados o los huevos. Hay que tener en cuenta que en enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente durante los brotos, la necesidad de proteína está un poco incrementada. A veces son alimentos que parece que da más pereza cuando se tienen las digestiones regulares comer, pero son muy importantes también porque nos sirven para renovar nuestras estructuras y nuestros tejidos. Y luego tenemos aquí las fibras, que no son nutrientes como tales porque no se asimilan, pero es verdad que tienen un papel muy importante en el intestino. Existen algunas fibras que son fermentables, que se encuentran en frutas, en vegetales, en verduras, legumbres, y que esas fibras fermentales alimentan a la microbiota intestinal, es decir, a esas bacterias beneficiosas, que últimamente también se oye hablar mucho de ellas, y que tienen un papel muy importante en el intestino porque ayudan a regular el sistema inmune. Una enfermedad inflamatoria de base autoinmune es importante que la microbiota intestinal, todas esas bacterias beneficiosas, pues estén equilibradas. Pasamos a hablar de los micronutrientes, que son aquellos que se necesitan en cantidades pequeñas y que curiosamente son los que en las dietas occidentales nos encontramos con cierta frecuencia con déficits. Ahí incluimos pues magnesio, calcio, hierro y diferentes vitaminas. Las vitaminas y los minerales son las bases de reacciones bioquímicas que son las que mantienen la fisiología de nuestro organismo, con lo cual son fundamentales. Si tenemos un déficit de ellos, se ralentizan, hay que priorizar unas reacciones bioquímicas frente a otras y por lo tanto estamos empobreciendo la fisiología y pudiendo dejar alguno de los diferentes campos de nuestra salud un poco al descubierto. Luego están los antioxidantes o las enzimas. Bueno, los antioxidantes tampoco son nutrientes en cuanto a que no tienen una función específica dentro del metabolismo, pero sí que nos ayudan a proteger nuestros tejidos. Y la inflamación aumenta la oxidación. Si vivimos además en una ciudad con contaminación, si además pues tenemos una serie de alimentos procesados con algunos aditivos que en algunos casos también pueden influirnos, pues los antioxidantes pasan a ser muy importantes. Entre los alimentos que tienen una mayor cantidad de antioxidantes están las bayas, que son los frutos del bosque, tipo arándanos, moras, y que esos pigmentos azules que tienen son unos gran antioxidantes. Existen otros, como los del licopeno del tomate, la vitamina C también es antioxidante, y luego estarían los enzimas. Los enzimas que pueden mejorar la digestión y que se encuentran, por ejemplo, en la papaya, en la piña. Luego también a veces se puede necesitar un suplemento con enzimas digestivas que nos ayude, sobre todo a partir de ciertas edades donde la producción de enzimas propios se disminuyen. Entonces podéis ir y ver pues bromelaína de la piña, papaína de la papaya, porque bueno, la mayoría de ellos están a partir de los vegetales. Hablábamos ya un poco antes de los déficits y os pongo algunos de los que, bueno, aunque es verdad que afectan a la población en general, existen diferentes déficits que se encuentran más acentuadamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser porque un intestino inflamado hay ciertos nutrientes que les cuesta más asimilarlos, puede ser por alguna cuestión relacionada con la medicación que puede influir también, o puede ser porque, bueno, pues tras un periodo de más inestabilidad de brote, nos encontramos que aunque haya habido una pérdida importante a través de las heces, de las sangres, en el caso de la colitis, y nos aparezcan deficitarios. Entonces, bueno, tenemos el calcio, que es uno de lo que más habitualmente se suplementan. Hablamos de lácteos y de bebidas vegetales, que bueno, lo ideal es combinarlos. Y comentar en cuanto a las bebidas vegetales que, por ejemplo, la bebida de arroz es una de las que normalmente mejor sientan en enfermedad inflamatoria intestinal. La gente a veces deja la leche porque no le cae bien, se pasa a la bebida de soja y bueno, por el tipo de fibras que tienen no todo el mundo la tolera adecuadamente. También está el hierro, las carnes y el pescado, que bueno, tiene que ver, yo creo que todos sabemos, con su déficit pues con la anemia, con el cansancio. La vitamina B12, que está relacionada con el cansancio a nivel más intelectual, rendimiento intelectual. De hecho el estrés tiende a agotar
muy importante para el sistema inmune. La vitamina D, que hasta hace poco no se le hacía mucho caso, pero que se ve que no solo es importante para los huesos, sino también para el funcionamiento muscular y también para el sistema inmune. Nos ayuda a regular el sistema inmune, con lo cual en enfermedad inflamatoria intestinal puede jugar un papel muy importante. Además es una vitamina que, como en buena parte dependemos de su producción para el sol, en España, bueno, especialmente en el norte, obviamente es un déficit muy frecuente. Y luego, bueno, se incluye otras que también aparecen con más frecuencia en enfermedad inflamatoria intestinal, como son la vitamina C, pues en los cítricos, todos, bueno, creo que lo de la naranja todos lo sabemos, pero también está el pescado, está el kiwi, están las fresas, hay más alimentos que lo contienen. La vitamina B9, que se encuentra en las verduras de hoja verde, y el potasio, el magnesio, bueno, en general estos están más en vegetales. El potasio es muy conocido, el plátano, creo que os sonará a todos. El magnesio, por ponernos un ejemplo suculento, el chocolate tiene una buena cantidad de magnesio, pero bueno, claro que no es lo mismo un chocolate de un 70% que chocolate con leche y praliné, de no sé qué, y bueno, estas cosas tan cremosas, que normalmente cacao tiene más bien poco y por lo tanto magnesio también. Además el metabolismo del azúcar tiende a agotar el magnesio, con lo cual al final hay que cuidar muy bien los chocolates que se comen. Os pongo aquí la pirámide nutricional de la última que ha publicado Harvard, que ha incluido algunas novedades respecto a las anteriores. Por ejemplo, recomiendan aumentar el consumo de frutas y verduras, que antes, bueno, estaba en la base de la pirámide, era todo prácticamente, en la base de la pirámide eran los carbohidratos, los glúcidos complejos, lo que hablábamos antes, bueno, arroz, pan, también patata, y ahora se ha visto que es importante que en la base de la pirámide haya también un porcentaje elevado de vitaminas que provengan de los vegetales y de las grasas saludables. Vamos a continuar viendo algunas de las precauciones que en enfermedad inflamatoria intestinal debemos de tener con los alimentos. Bueno, voy a aprovechar, yo creo, a sentarme, porque aquí, con el embarazo que se disimula, pero está ahí, va, casi que la voy a necesitar. Mirad, tenemos los alimentos potencialmente irritantes para la mucosa, como un ejemplo muy claro, los picantes, por poner algo muy claro. Ciertos alimentos que pueden resultarnos indigestos, a veces, por ejemplo, un alimento preparado de una manera nos sienta bien y otra mal, por ejemplo, si va rebozado con mucho aceite puede resultar bastante más indigesto. Incluyo también los perjudiciales para la flora. La flora es lo que es la microbiota intestinal, las bacterias buenas, amistosas, sería la traducción en la mayoría de los textos que vienen de Estados Unidos, los proinflamatorios y los potencialmente inmunogénicos. Entonces vamos a ir viendo. Mirad, los irritantes son aquellos que, bueno, siempre hay una variabilidad personal, como comentábamos, pero bueno, incluimos aquellos que lo son para una buena parte de la población. Desde el café al cacao en algunas personas, las especies como el pimentón, de los embutidos, bueno, vamos a comer por ahí un riquísimo pulpo, alcohol, la sal, algunos aditivos como los sulfitos que están en bastantes alimentos, en el vino también, la mayoría, bueno, no sé que se compre ecológico, pues llevan los sulfitos. Entonces, bueno, yo creo que este es un concepto bastante intuitivo, porque la mayoría de nosotros en algún momento hemos sufrido, por ejemplo, acidez, o nos suena, bueno, estas personas que incluso desarrollan una úlcera, bueno, pues igual que irritan la mucosa del estómago, también van a irritar la mucosa del intestino. La mucosa irritada, obviamente, está sensible y en enfermedad inflamatoria intestinal eso debemos de cuidarlo especialmente. Pasamos al grupo de alimentos indigestos que empeorarían la sintomatología. Pueden ser algunas legumbres que hay que cocinarlas muy bien porque realmente pues a veces el simplemente hecho de cocinarlas el tiempo suficiente nos evitan esos problemas, pero bueno, ¿qué nos voy a contar yo sobre las legumbres y sus efectos secundarios que vosotros no conozcáis? Similar puede suceder con la coliflor, está también los quesos, sobre todo cuando son muy grasos. Hay algunos pacientes que, según qué zona de su intestino tengan afectados, tienen más problemas con las grasas, entonces este tipo de alimentos también les caerían fuertes. Las bebidas con gas, desde bueno, un refresco
de cualquier tipo, las colas especialmente, porque bueno, tienen la cafeína, tienen además otros aditivos que también resultan irritantes. Y luego lo que comentábamos de las formas de cocinados, muy fritos, a veces poco cocinados, todo eso nos influye. Pasamos a los potencialmente proinflamatorios. Y aquí vamos a destacar el papel de los azúcares, el azúcar de mesa, esa que utilizamos muy poco, pero que está en prácticamente todos los alimentos que compramos. Yo el otro día me encontré con unas hamburguesas de carne de potro en el supermercado que dije yo, uy, qué raro, hay muy poca carne de potro, ahora se ve muy poco. Y me encontré que el tercer ingrediente era la dextrosa, que es una manera de llamar a la glucosa también. Entonces, bueno, cuando tú hablas con la gente, dicen, no, si yo no tomo azúcar. Bueno, pero es que el azúcar está desde el colacao por la mañana, las galletas, a los bollitos, incluso muchos tipos de alimentos procesados, envasados, enlatados, también está ahí. Bueno, pues el azúcar nos eleva la insulina en sangre, que es la hormona que controla la glucosa en sangre, y una insulina elevada nos favorece la inflamación. Las grasas trans y otros tipos de grasas presentes fundamentalmente en aceites refinados son precursores de moléculas inflamatorias, con lo cual si nuestro organismo tiene mucho de materia prima inflamatoria y poco de materia prima antiinflamatoria, pues tiende a haber un desequilibrio. Por ejemplo, pues eso, los aceites de pescado que comentábamos, o una grasa vegetal que sea virgen. Vemos aquí los potencialmente inmunogénicos. En la sociedad actual cada vez vemos que aparecen más alergias, más intolerancias, y os pongo aquí dos de las proteínas que están detrás de buena parte de este tipo de fenómenos: el gluten y la caseína. El gluten se encuentra en el trigo y la caseína se encuentra en los productos lácteos. Bueno, el gluten también se encuentra en otros cereales, lo que pasa es que son cereales que normalmente, pues fuera del mundillo de la ergodietética, el cuidado de la alimentación, se ven pocos. Está también en el centeno, está también en la avena, aunque sea una variedad algo diferente. Pero bueno, a lo que íbamos, y me gustaría más destacar, es que estos alimentos pueden realmente, estas proteínas pueden alterar el sistema inmune. Además, en las sociedades actuales estamos un tanto sobreexpuestos a ese tipo de proteínas con las que nosotros siempre o durante ya más de miles de años hemos estado en contacto. Pero el gluten, por ejemplo, el trigo, que es, con las modificaciones que se hicieron a partir de los años 50, es un trigo que posee mucho más gluten. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gluten hace las cosas muy apetecibles, las hace mucho más esponjosas, entonces de cara al pan, de cara a los bollos. De hecho, no es solo que se use el trigo moderno que tiene más gluten, sino que además, si veis los ingredientes, se le añade aparte gluten. Con lo cual nos lo encontramos también en los fiambres, en los embutidos, porque mejora la textura, con lo cual estamos un poco sobreexpuestos a él. Y este tipo de proteínas, cuanto más expuestos estamos, más se tiende a desarrollar una intolerancia, que se ve que están aumentando y que si se une a una enfermedad inflamatoria intestinal, pues obviamente empeorará nuestra sintomatología. Algo similar sucede con la caseína. La caseína lo que aporta es como cremosidad, hace que el producto sea más denso. Entonces nos lo encontramos en los quesos, en los yogures. Normalmente si veis las etiquetas de un yogur no te va a poner que tiene caseína, te habla de proteínas lácteas, porque bueno, es verdad que puede ir con otras proteínas también, pero ahí se refieren fundamentalmente a la caseína. Y también tiene esa capacidad de alterar el sistema inmune, sobre todo cuando nos exponemos a ella con una gran frecuencia. Perjudiciales para la microbiota intestinal. Bueno, pues aquí vuelvo a hablar del azúcar, porque el azúcar es verdad que es un alimento que, bueno, de manera natural los alimentos tienen cierto nivel de azúcares. Lo que pasa es que ahora también podríamos decir, como con las proteínas actuales, que estamos sobreexpuestos a ellas. Entonces, bueno, hace que unas poblaciones bacterianas crezcan mucho y haya otras que realmente se quedan ahí arrinconadas, que también tienen su función, y eso a medio plazo tiene problemas tanto digestivos como puede acarrearlo sobre el sistema inmune. En el intestino es donde se encuentran la mayor parte de las células del sistema inmune de nuestro organismo, que a veces, pues bueno, no sé, tenemos asociados los ganglios que tenemos aquí alrededor de la garganta, conocemos el timo, se sabe que el bazo tiene un papel, pero es verdad que la mayor parte de las células del sistema inmune, y donde además se entrena y se aprende a esas células del sistema inmune a funcionar adecuadamente, es en el intestino. En parte se hace a través de lo que comemos, se entrenan también con eso. Bueno, esto lo tolero, esto no lo tolero. Y la microbiota intestinal, las bacterias que hay ahí,
son muy importantes para que nuestro organismo sepa diferenciar las cosas que tiene que atacar, las cosas que no tiene que atacar. De hecho, se ve que en otras enfermedades de base inmunitaria, como pueden ser las alergias, también juegan un papel fundamental. Existen ciertos aditivos que también perjudican a la microbiota, y aquí pues me gustaría enseñaros las... Uy, que me he colado. Me gustaría enseñaros una etiqueta pues para que veáis la cantidad de es que tiene, porque la verdad es que a veces es increíble como de una galleta o una magdalena nos encontramos que, bueno, esto no tendría que ser harina, azúcar, huevos, y de repente te pones a mirar y te encuentras un montón de es, algunas de las cuales, quiero decir, no todos los aditivos son perjudiciales. Algunos que son como el ácido cítrico, que es una forma de la vitamina C, y otros que pues, son totalmente inocuos. Lo que pasa es que nuevamente nos encontramos ante una sobreexposición a este tipo de productos mediante los alimentos procesados. El abuso de antibióticos también, yo creo que conocemos todos que la microbiota intestinal le afecta de manera determinante, pero bueno, como no va relacionado con el asunto de la guía, no nos vamos a meter hoy en eso, quedaría para mucho. No podíamos dejar de tocar la alimentación durante los brotes. Aparte de los consejos generales que nos pueden ayudar a prevenir en el día a día pues, situaciones más complicadas, yo creo que bueno, la alimentación en los brotes es algo que se hace bastante hincapié desde las asociaciones y desde el ámbito médico, con lo cual creo que es más conocido. Tenemos aquí, bueno, lo primero, saber que como os decía antes, hay que personalizar, porque ya os he comentado lo de la manzana de piel verde, la manzana de piel roja, bueno, pues obviamente en el brote con más cuidado. La fase aguda, en la que tenemos pues más diarrea y estamos con más problemas. Hay alimentos como el arroz cocido, la manzana cocinada, la pera también podría ser cocinada, el pescado blanco, las carnes blancas, pues no sé, el huevo en francesa, que son mejor toleradas, caldos, infusiones, y por supuesto las formas de cocción, pues las de cocinado, la cocción y el papillote son dos de las que mejor nos irían en este momento. Como se va pasando por ello, cada uno va viendo un poco también lo que le sienta mejor, pero tienen que ser alimentos que sean suaves, que no irriten, que sean digestivos, fácilmente asimilables. Especialmente importante es lo que se debería evitar. Bueno, en este punto de brote en momento agudo, pues la mayoría de las fibras que están en las legumbres, que están en verduras, por muy rica que esté, no es el momento de comernos una fabada, y yo creo que hay cosas que son de sentido común. La lactosa también, un intestino inflamado tiene menos cantidad de la enzima que digiere la lactosa, con lo cual esta, que es un azúcar presente en la leche, pues se digiere peor. Y luego las grasas trans, que bueno, son las artificiales y también precursoras de elementos inflamatorios. A moderar los azúcares y las grasas en general, porque aunque hay grasas que pueden ser muy beneficiosas, es cierto que las grasas tienden a lubricar el sistema digestivo y eso favorece el número de deposiciones, con lo cual no es un buen momento para mojar pan, ni siquiera en una grasa estupenda como puede ser la de aceite de oliva virgen extra. En la fase moderada se van introduciendo nuevos alimentos, como las carnes rojas, que estén bien picaditas, que sean tiernas, como por ejemplo las gambas, los huevos muy cocidos, los plátanos, que hay gente que en la fase más aguda no lo tolera, los plátanos maduros ya se suelen tolerar, y introducimos además nuevas formas de cocinado. Ahí pues puede ser también al horno, al microondas, ya podemos introducir un poco más de variedad. En cuanto a lo que evitar o moderar, yo seguiría manteniendo lo mismo que en el caso del brote agudo. Es verdad que luego, bueno, hay gente que esto no es tampoco absolutamente cuadriculado y no todos los profesionales os dirán exactamente lo mismo. Por ejemplo, algunos pueden comentar que ya se puede ir introduciendo la lactosa, y bueno, un poco por precaución, prefiero esperar ya que nos encontremos en la siguiente fase, que sería una fase leve, en la que ya se van introduciendo las verduras cocinadas, pues los purés, por ejemplo, de calabacín, de calabaza, de yemas, de espárragos, la manzana sin piel, preferentemente rallada, porque además al rallarla pues vamos a favorecer que se controle la diarrea. Hablo de los bocarenos al horno, señalo de hornos porque los fritos todavía no hay que introducirlos. Y luego respecto a los pescados azules,
comentar que los que sean más grasos, o los boquerones, para destacar que hay otros como por ejemplo el atún o el salmón, que por su elevado contenido en grasas son más fuertes, sin embargo no serían adecuados en esta fase todavía. Hay que evitar, eso sí, las verduras crudas porque pueden resultar muy flatulentas, fibras insolubles también, que se encuentran en cereales integrales como los del trigo y como lo que os decía de los fritos. Y finalmente comentar que ya vamos a introducir paulatinamente las fibras solubles pues en algunas verduras, frutas, las legumbres igual tienen una cantidad todavía elevada, como una cantidad bastante elevada como para introducirlas aquí. La lactosa, que podemos introducirla por ejemplo mediante el yogur, porque el yogur tiene menos lactosa que la leche, y ya podemos ir aumentando las grasas naturales, que no son como las trans o hidrogenadas que vienen, que nos pueden dar más problemas. Y ya para finalizar, que bueno, pues me habré enrollado más de la cuenta, ya tocará, no me gustaría dejar de comentar pues algunas ayudas que en el día a día nos pueden mejorar la sintomatología o incluso mejorar un poco el estado de nuestro intestino y prevenir momentos más complejos. Hablo de especias como la cúrcuma y el jengibre, antiinflamatorias, que bueno, hay países que las tienen incorporadas en su día a día. Infusiones como la manzanilla o también el regaliz, que también tienen capacidad antiinflamatoria, o el hinojo, el anís, que son carminativas, con lo cual para mejorar las digestiones nos pueden ayudar. Y suplementos como los probióticos, que nos ayudan a repoblar la flora bacteriana y por lo tanto para que la calidad de nuestra microbiota intestinal sea mejor, ayudándonos a regular el sistema inmune. O vitaminas como el hierro, el magnesio, minerales como el hierro, el magnesio, vitaminas como la vitamina C, las vitaminas B, que pueden estar en déficit o podemos estar ahí un poco al límite, podemos necesitar más en periodos de nuestra vida. Por ejemplo, en periodos de estrés, las vitaminas de que, como decíamos antes, se tienden a agotar, o durante el embarazo también se necesita más de la B9, el famoso ácido fólico. Entonces, bueno, son suplementos que pueden resultar en determinados momentos interesantes. Ahí sí que os aconsejaría que os asesoraseis bien, porque es importante que el producto tenga la dosis suficiente, no vamos a estar tomando una cápsula de algo que al final la dosis no nos va a hacer nada, y la calidad suficiente, con lo cual ahí sí que recomiendo especialmente que tengáis un sitio de confianza para asesoraros. Y yo creo que con esto vamos a dejarlo ya, porque bueno, va a haber muchas más cosas que vais a poder leer durante la guía, pueden surgiros más dudas y bueno, para eso está ACU y yo os dejo por ahí mi correo electrónico. Agradeceros una vez más que hayáis venido hasta aquí. Nosotros nos gustaría en los próximos meses pues poner en marcha alguna asesoría más personalizada desde ACU, incluso algún taller, alguna jornada de alimentación que pueda extender un poco esto y ayudaros a comprender la guía y las dudas que tengáis a nivel personal. Así que muchas gracias por venir y nada, os dejamos enseguida con otra charla que yo creo que os va a gustar.